bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión hablaremos sobre la discapacidad intelectual y varios temas que están relacionados con este trastorno. Contenido. Vamos a ver. Conceptualización de la discapacidad intelectual, las teorías explicativas, tipos de discapacidad intelectual, características clínicas, factores de riesgo y por último, un par de conclusiones. Conceptualización. El retardo mental, también conocido como la limitación o discapacidad intelectual, constituye un problema social de gran magnitud, ya que lo padece el 3% de la población mundial. Recientemente se ha propuesto cambiar el término retardo mental por discapacidad intelectual o cognitiva, que desde mi percepción como psicólogo es mucho más viable, ya que su connotación es peyorativa y discriminatoria. Sus causas son múltiples, pero muchas de ellas son evitables, lo cual confiere una categoría especial a esta condición neurológica, cuyo manejo en esencia es interdisciplinario. Línea del tiempo. Realizaremos un viaje por las diferentes definiciones de discapacidad intelectual, retardo mental. ¿Por qué pongo esto entre paréntesis? Porque muchos libros de psiquiatría y de neuropsicología todavía lo denominan así, pero pues en el video, o en este caso, por mi parte, lo llamaré discapacidad intelectual. Entonces continuamos. ¿Qué establecieron? La Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Bueno, entonces partamos primero por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. En 1959 define el retraso mental como el funcionamiento intelectual general por debajo de la media, inicia en la infancia e incluye un trastorno en más de estas categorías como maduración, aprendizaje o ajuste social. En 1961 modifican lo anterior y añaden que está relacionada con la conducta adaptativa. Dentro de 1973 a 1983, el retraso mental es el funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, coexistiendo con déficits en la conducta adaptativa y manifestándose en el periodo de desarrollo. Continuando con esta misma línea, en 1992 especifican las áreas de conducta adaptativas alteradas, que son la comunicación, el autocuidado, la vida en el hogar, las habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, normas de salud y seguridad y funcionalidad académica, ocio y trabajo. En el 2002 continúan denominando el retraso mental y exigen que para el diagnóstico se cumplan unas limitaciones en el funcionamiento intelectual, como la conducta adaptativa, habilidades conceptuales, sociales y prácticas, y proponen el cambio a discapacidad intelectual. En el 2010 se establece el nombre de discapacidad intelectual y la necesidad de tener diferencias significativas en un lado con el funcionamiento intelectual y por el otro con la conducta adaptativa. La Asociación Americana de Psiquiatría en 1952, en el DSM-1 primera edición, que es el DSM, es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, define la discapacidad intelectual como un síndrome cerebral crónico con deficiencia mental y déficit mental. En 1968 cambian la denominación de retraso mental y exigen un funcionamiento intelectual general subnormal, el cual se origina en un periodo del desarrollo y se asocia con la alteración del aprendizaje, ajuste social o maduración o ambas. En 1980, en su tercera edición, continúan con la definición del DSM-2, pero especifican que debe acontecer antes de los 18 años y se introduce el término de conducta adaptativa. La APA en 1987, en su versión número 3 revisada, especifica que la alteración intelectual y de conducta adaptativa deben ser significativas. Dentro del periodo de 1994 al 2002, en el DSM-4 y el mismo pero revisado, exigen además la alteración en el funcionamiento intelectual, la alteración en dos o más habilidades de conducta adaptativa. Entendemos estas habilidades como la comunicación, el autocuidado, autonomía en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, normas de salud y seguridad, funcionalidad académica, ocio y trabajo.
En su versión número 5, que es la más actual, la cual salió en el 2013, ya hace varios años, asume la determinación de la denominación discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual y mantiene la diferencia entre la inteligencia y la conducta adaptativa. Para tener en cuenta, cambiamos el término retardo mental, el cual es peyorativo y discriminatorio, por discapacidad intelectual o cognitiva. Lo definimos o entendemos este trastorno como la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual que se caracteriza por las limitaciones importantes en el funcionamiento intelectivo y comportamiento adaptativo que incluyen habilidades prácticas y sociales de la vida y que debe, sí o sí, originarse antes de los 18 años de edad, o si no, no se denominaría discapacidad intelectual. Esto es uno de los puntos más claves para saber si sí o no es una discapacidad intelectual o cognitiva, que es un término mucho más inclusivo y no peyorativo como el retardo mental. Teorías explicativas. La discapacidad intelectual se ha polarizado durante años en dos teorías contrapuestas. Por un lado tenemos la teoría del desarrollo de Barbel y Hegel, y por el otro la teoría del efecto específico de Alexander Luria, padre de la neuropsicología moderna, y que ya hemos hablado sobre él en varios videos en este canal. Bueno, ¿qué nos dice la teoría del desarrollo? Propone que las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas etapas del desarrollo cognitivo o estadios que las personas sin trastorno, pero estas las hacen de una forma mucho más lenta. Teoría del efecto específico propuesta por Luria. Sostiene que las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por algunos defectos específicos en los procesos mentales, lo que tiene como consecuencia o consecuencias un procesamiento deficiente de la información. Para tener en cuenta, las personas con discapacidad intelectual se comportan en ciertas áreas o dimensiones cognitivas como lo hace un niño de menos edad, pero también es cierto que en otras se evidencian modos particulares de actuar distinto a los niños sin discapacidad, lo que hace sospechar que existe un déficit específico responsable del comportamiento cognitivo anómalo en estas áreas. Las personas con discapacidad intelectual muestran una gran variedad en el desarrollo y evolución de distintas áreas del desarrollo, dependiendo de los siguientes factores: etiología, diagnóstico, características clínicas, momento de aparición, evaluación del déficit. Esto es importantísimo: la actitud familiar, otros síndromes asociados, lo que llamamos comorbilidades. Es decir, cada persona con esta discapacidad presenta características diferentes, aunque algunas puedan ser comunes, y pueden alcanzar aprendizajes muy diversos. Tipos de discapacidad intelectual. Se han distinguido dos tipos de discapacidad intelectual, que es de un carácter asintomático y otro sintomático. Discapacidad intelectual asintomática se caracteriza por ser consecuente a factores familiares de tipo hereditario y genético. Se observan en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres, y constituyen el 75% de la población con retardo infantil. Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales y físicas suelen ser muy leves. Es importante mencionar que muchos de estos niños son difíciles de distinguir de aquellos sin discapacidades intelectuales. Discapacidad intelectual sintomática. Se caracteriza por ser resultado de factores o accidentes como cromosómicos, infecciosos, metabólicos, traumatismos perinatales. Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario del primer grupo, por lo común presentan defectos físicos y constituyen el 25% de la población con retardo mental. Y en este grupo incluimos a niños con síndrome de Down o niños con fenilketonuria.
Ahora vamos a proceder con la clasificación. La discapacidad intelectual se clasifica en dos aspectos: los déficits cognitivos, que es la dimensión intelectual, y déficits adaptativos, dimensión comportamental adaptativa. El primero se dividen en 4 categorías, las cuales salen de diferentes test, con el fin de establecer puntajes que dividan a este grupo de personas en categorías según su cociente intelectual. Categorías de la dimensión intelectual. Por lo general, los niños con un cociente intelectual por debajo de 70 puntos se consideran dentro de estas 4 categorías. La primera, la denominamos leve, que está entre 65 a 55 puntos. La segunda es moderada, que abarca entre 54 a 40 puntos. La tercera es grave, que se interpreta una puntuación de 39 a 25. Y la última es un cociente intelectual inferior a 25 puntos y corresponde a una discapacidad intelectual profunda. Discapacidad intelectual leve. Un niño con un cociente intelectual entre 69 y 55 puntos se considera como una discapacidad intelectual leve, y este grupo constituye un 75 a 85% de la población con discapacidad intelectual. Usualmente estos niños presentan hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor. En la escolarización se comienza a observar dificultades en el aprendizaje de lectoescritura y las matemáticas. Comúnmente se observa cierta inmadurez social y emocional y social, con dificultades para manejar situaciones que le generan estrés, y se evidencia que este trastorno va acompañado de depresión. Como adultos pueden llevar una vida independientemente y en la gran mayoría de los casos no se identifica ninguna anormalidad cerebral. Discapacidad intelectual moderada. Un niño con un cociente intelectual entre 54 a 40 puntos se considera discapacidad intelectual moderada, y este grupo constituye un 10% de la población con este trastorno. El lenguaje que desarrolla está compuesto principalmente por estructuras gramaticales simples y un vocabulario muy pobre. Durante la escolarización pueden aprender a leer y escribir algunas palabras y a contar de forma muy simple. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria, las limitaciones motoras y las pobres habilidades de autocuidado hacen que deban tener supervisión permanentemente. Presentan alteraciones neurológicas asociadas a anormalidades cerebrales como crisis convulsivas, lo que denominamos o conocemos como epilepsias, y síndromes motores suelen ser los más comunes. Discapacidad intelectual grave. Un niño con un cociente intelectual entre 39 a 25 puntos, se considera dentro de este grupo y conforma o constituye del 3 al 4% de la población con discapacidad intelectual. El retraso en el lenguaje y en el desarrollo motor permite un diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Durante la adolescencia pueden lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que cierta capacidad de autocuidado. Requieren supervisión durante la infancia y la vida adulta, y al igual que en la discapacidad intelectual moderada, las anormalidades cerebrales en este grupo de niños suelen ser graves. Por último, encontramos la discapacidad intelectual profunda. Cuando un niño con un cociente intelectual por debajo o inferior a 25 puntos se considera dentro de este grupo. El lenguaje que logra desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Hay problemas de orden motor y sensoriales y se observan en la mayoría de los casos. Las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos acompañan al diagnóstico de este grupo de niños. Categorías de la dimensión adaptativa. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual especificó 3 niveles de funcionamiento adaptativo para este trastorno, que son conceptuales, prácticos y habilidades sociales. En los conceptuales encontramos o incluimos destrezas como comunicación, académicas y autorregulación del comportamiento. Dentro de las prácticas encontramos actividad de la vida diaria que reflejen independencias, por ejemplo, bañarse o vestirse solos, y participación comunitaria, por ejemplo,
tender la cama, lavar la ropa, barrer, entre muchas otras. Y por último, encontramos las habilidades sociales, que destacan la interacción interpersonal, donde se incluyen actividades de tiempo libre, entre muchas otras. Características clínicas para tener en cuenta. Los niños con discapacidad intelectual presentan un déficit de nivel cognitivo global con dificultades de adaptación social. Sin embargo, existe una gran variación de interindividualidad en las características clínicas, ya que no es raro encontrar alguna habilidad cognitiva dentro de los límites normales o incluso superior. Y al comparar a los niños con discapacidad intelectual con niños neurológicamente sanos, usualmente se observan diferencias en funciones sensoriales, psicomotoras, atencionales, de memoria y lingüísticas. Estas son las características clínicas que vamos a hablar en este video. Funciones sensoriales. Se han descrito alteraciones sensoriales. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down presentan dificultades severas en la discriminación táctil, pero son mucho más hábiles en la utilización de su canal visual para el aprendizaje. También se ha visto que otros niños con discapacidad intelectual prefieren el canal óptico, demostrando una discriminación táctil superior a los niños neurológicamente sanos. Funciones psicomotoras. El desarrollo psicomotor en niños con discapacidad intelectual es frecuentemente tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior a los niños con inteligencia normal de la misma edad. Y está caracterizado por torpeza en los movimientos, descoordinación, dispraxia, impersistencia y estereotipias motoras. Funciones atencionales. Los déficits atencionales son prácticamente constantes en la población con discapacidad intelectual. El volumen de alteración de atención, al igual que la memoria, a corto plazo presentan alteraciones, lo que corresponde a un nivel intelectual en los niños con discapacidad intelectual. Funciones de memoria. Las habilidades de memoria en los niños con discapacidad intelectual leve son equivalentes a niños neurológicamente sanos cuando se presentan evaluaciones neuropsicológicas con un material sencillo, pero la dificultad comienza o se eleva cuando las pruebas y el material mnésico debe ser retenido. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down se han demostrado que tienen alteraciones en los procesos de almacenamiento y evocación de la información. Por último, hablaremos de las funciones lingüísticas. El lenguaje es una de las funciones mentales superiores que comúnmente se alteran con la discapacidad intelectual. La magnitud del compromiso del lenguaje se correlaciona con la severidad del trastorno, es decir, entre trastorno más grave o más profundo, mayor la pérdida del lenguaje o compromiso del lenguaje. Aproximadamente el 90% de los niños con discapacidad intelectual grave presentan trastornos del lenguaje, mientras solo el 50% de los niños con discapacidad intelectual leve. En un niño con discapacidad intelectual, el desarrollo del lenguaje sigue las mismas etapas observadas en un niño neurológicamente sano, pero de una forma más lenta, como lo vimos en las diferentes teorías que explicamos en este video. Vamos a hablar de los síndromes asociados a la discapacidad intelectual. El síndrome de Down, el síndrome de X frágil, el síndrome de Williams, el síndrome de Turner y la enfermedad de Tay-Sachs. No me voy a centrar tanto en estos síndromes, sino quería mostrarles que estos síndromes están muy relacionados con la discapacidad intelectual. Factores de riesgo. Desde mi perspectiva, clasifiqué 4 factores de riesgo que me parecen como importantes mencionar. Primero, nivel socioeconómico bajo, es decir, falta de recursos económicos. Factores psicosociales, bajo nivel educativo y desnutrición. Genéticos, genes recesivos, enfermedad de Tay-Sachs o aberraciones cromosomáticas, lo que genera el síndrome de Down. O factores adquiridos como prenatales, que es el metabolismo, perinatales, que son los traumas, y postnatales, nutricionales y traumas craneoencefálicos. Bueno, por último, las conclusiones, y ya vamos a dar por terminado este video.
quise dejar solo dos conclusiones que a mi forma de ver expresan y dan a entender un punto de vista que es supremamente importante, y es: con un manejo apropiado, cualquier niño, por más grave que sea su discapacidad cognitiva, no solo puede aprender más de lo que sabe, sino aprender algo desconocido. Eso es supremamente importante. Y dos, la sociedad sigue sin estar preparada para ser inclusiva y persisten percepciones negativas y rechazo hacia las personas con discapacidad. Es muy importante cambiar esta óptica y ser mucho más inclusivos, ser más incluyentes y entender y ver que todos somos diferentes, pero que todos podemos estar en una misma sociedad y ser incluyentes. Bueno, esto es todo. Espero que este video les haya servido mucho, hayan entendido un poco más de la capacidad intelectual, de los factores, las características, de las teorías, de lo que está correlacionado. Y recuerden, y vuelvo a repetirlo porque me parece muy importante, con un manejo apropiado, cualquier niño, por más grave que sea su discapacidad cognitiva, no solo puede aprender más de lo que sabe, sino aprender algo que es desconocido para él. Muchas gracias por este video y nos vemos en una próxima.